enseguida pues puedes pasar aquí delante. Te alabamos, Señor, porque hemos podido pensar, recordar y enfocar nuestras mentes con tu aliento y con tu palabra, sabiendo que, Señor, somos, y si somos es porque tú nos has hecho ser. Nos diste no solo el aliento de vida, pero nos has dado también el perdón de nuestros pecados que nos da la vida eterna, Señor. Y queremos ahondar en tu palabra, queremos, Señor, que esa palabra que da vida llegue a nuestros corazones, también con el poder del Espíritu Santo, que no encuentre resistencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes, sino que aquello que tú nos hables estemos dispuestos a hacer y a obedecer para tu gloria y también para nuestro crecimiento espiritual. Entregamos en tus manos, pues, también la palabra que tú has puesto en el corazón de Argelio y pedimos también tu bendición por la Iglesia, los hermanos allá en Cuba y por su situación en especial. Pedimos que tu mano de consuelo y de misericordia esté con cada uno de ellos, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias a los que nos han acompañado con la música y Argelio, tienes el lugar aquí adelante. Dios les bendiga. Quiero decirle que me siento un poquito extraño, ¿no? Porque culturas diferentes, a veces a uno le es difícil pues, usar la palabra. Así que de antemano le estoy pidiendo perdón si uso alguna palabra que quizás a usted... perdón de antemano, por favor. Así que doy gracias también al pastor Samuel y a ustedes por permitirme compartir hoy aquí y de esta manera quizás me conozcan un poquito más en cómo yo uso la palabra. Como estaba sentado, me acordaba de un predicador que fue en mis inicios, en el año 1996, a nuestra iglesia allá en Manzanillo. Él era dominicano y decía, me siento de esta manera. Dice, había un hombre en la congregación que cada vez que pasaba algo, él decía un verso bíblico. Y un día subió este hombre al púlpito y de allí al púlpito había una mosca y él estaba hablando y la mosca entró en su boca. Y todo el mundo quedó expectante a ver qué él decía de eso. Y de momento coge el micrófono y dice, era extranjero y le recibimos. Así que yo me siento así, recibido por ustedes en esta hora, distinto, pero hay algo que nos une, que es la sangre de Cristo Jesús. Y el Espíritu que nos moldea, que nos ayuda a entendernos, porque aunque las culturas sean diferentes, la palabra de Dios es única, el Espíritu es único y el Padre es único. Y eso nos hace un pueblo, nos hace uno con Jesús. Así que, en verdad, podemos decir, somos hermanos en Cristo y nos gozamos en eso. Y yo quisiera compartir con ustedes hoy algo sobre el amor de Dios. Y es amando a la manera de Dios. Amando a la manera de Dios. Y lógicamente, el amor tiene su origen en Dios. Nosotros amamos porque ahora hemos nacido en Él, hemos muerto nosotros, hemos nacido en Cristo y hemos recibido, estamos recibiendo y seguiremos recibiendo todas las cosas que Él nos quiere entregar. Y una de las primeras cosas que recibimos fue su amor. Su palabra en 1 de Juan, capítulo 4, verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. El amor es un lazo que nos une con Dios. El amor nos relaciona de manera muy efectiva con Dios. Y cuando amamos a la manera de Dios, esa acción nos identifica con Él. Cuando amamos a su manera,
esa manera de amar que Dios nos ha enseñado, nos identifica con Él. Es decir, nuestras acciones nos identifican con Dios cuando lo hacemos en amor. Es decir, tenemos identidad de Dios en nuestras vidas cuando amamos a su manera. Eso es lo que realmente pasa. Siempre recuerdo algo también de San Agustín, cuando San Agustín decía, bueno, en lo fundamental, unidad. En lo trivial, aquello que no es fundamental, aquello que no tiene un peso fuerte, bueno, respeto. Pero al final decía, pero en todo, amor. Es decir, el amor mediaba tanto en lo fundamental como en lo trivial, como aquellas cosas que no son fundamentales. De hecho, agradamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos en amor. Si nosotros obedecemos a Dios sin el amor de Dios, yo le puedo asegurar en esta mañana, según su palabra y lo que interpreto de ella, es que no le somos agradables. Podemos tener cientos y miles de acciones, pero si no las hacemos con amor, no le somos agradables a Él. Es decir, que ese sazón de nuestras acciones, el amor de Dios con el cual nosotros les agradamos cuando hacemos algo. Saben, no es el cumplimiento de una letra simplemente lo que hacemos, sino que al obedecer lo hacemos en una relación directa con Dios. Por eso es que amamos al obedecer sus mandamientos. Lo primero que debe aparecer al hacer algo que Dios me ha mandado es su amor. Su amor es el que me permite hacerlo. ¿Saben? La evidencia de que alguien nos ama son las acciones que esa persona tiene sobre nosotros. ¿Cómo tú te relacionas conmigo? ¿Cómo yo me relaciono contigo? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Eso es lo que verdaderamente nos dice del amor que hay en nosotros y con el cual nosotros nos relacionamos. Dios no dijo simplemente que nos amaba. Dios demostró que nos amaba. Si Dios simplemente hubiera dicho que nos amaba y no hubiera hecho nada por nosotros, hoy nosotros no estuviéramos aquí porque dudáramos del amor de Dios. Pero al ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros comprendemos el amor de Dios, podemos entenderlo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Pecadores, infieles, desobedientes. Dios nos amó. El amor de Dios fue tan grande que llevó a su Hijo a la cruz por nosotros. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso es amor. El centro de la Biblia es el amor. De manera más general, sobre el amor, también nos habla 1 Corintios capítulo 13. Todos lo sabemos, es un texto famosísimo también, como Juan 3:16. ¿Qué dice? Dice muchas cosas. Dice, si hablo en lenguas, si profecía, si entiendo todos los misterios, si tuviera toda la fe para trasladar un monte, si reparto mis bienes. Pero dice al final, ¿y si no tengo amor? Nada soy. Es decir, que lo que estoy haciendo se convierte en ¿qué? Simplemente en nada. Eso es lo que me trata de decir. Cuando hago algo sin amor, simplemente queda en algo nulo, algo que no tiene ningún valor. ¿Cómo termina este capítulo? Termina diciendo, y estos tres están juntos. La fe, la esperanza, el amor, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Y constantemente las Escrituras nos están hablando del amor de Dios, pero
Yo he querido dar esta introducción porque realmente lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es los mandamientos de Dios. Esos dos grandes mandamientos de Dios. Y si usted puede ir conmigo allí a Mateo capítulo 22, allí de los versos 34 al 40. ¿Ok? Yo voy a leerlo, usted lo sigue. Yo estoy leyendo una versión Reina Valera de 1960. Dice así, San Mateo, capítulo 22, versos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende toda la ley y los profetas. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra mano, ahora mismo, todo eso que está escrito ahí, que Dios nos ha mandado a hacer, y la forma en que nosotros nos relacionamos, toda la ley y los profetas depende de estos dos grandes mandamientos. ¡Wow! Termina de una forma extraordinaria en el sentido que nos dice que cada profecía, cada cosa que viene escrita en la palabra de Dios, depende de ello. Saben, Jesús se encontraba en medio de un interrogatorio. Era una lucha campal en contra de poder descubrir algún fallo en la vida de Jesús. Saduceos y fariseos no se llevaban, pero para ir contra Jesús se unieron, para encontrar alguna falla en él y entonces acusarle y destruirle. Y he allí cuando este intérprete de la ley, para tentarle, dice aquí, para hacerle fallar, para hacerle caer, para hacerle errar, le hace la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Bueno, él mismo ya ha dado el mandamiento, ¿verdad? Sabemos que Jesús es la palabra viva. Él es la palabra escrita que llega hasta hoy nosotros. Dice, y entonces Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este gran mandamiento se me parece a la gran comisión que Dios nos dejó para hacer. Pero fíjense cómo lo dice. Dice, amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón. No dice con parte del corazón. No dice con algunas cosas del corazón. Dice que ¿qué? Con todo tu corazón. Y yo sé que eso no nace de un día a otro. Pero nosotros debíamos tratar de que nuestro corazón, en las cosas que tenemos en nuestro corazón, todas las cosas, la mayoría de las cosas, y al final, si pudiéramos llenar todo nuestro corazón de ese amor de Dios, entonces estaríamos más o menos listos para cumplir este gran mandamiento. Pero no solamente me dice el corazón, me dice también toda tu alma. Y dice toda, ¿qué? Tu mente. Es decir, estas tres cosas, corazón, alma y mente, deben ser llenadas completamente con el amor de Dios. Y nosotros debemos amar a Dios en esa totalidad, en esa llenura, en esa expresión. Saben, yo les voy a hablar por mí en esta mañana. Yo sé que ninguno de nosotros, si alguien nos preguntara en esta mañana, ¿amamos a Dios de esta manera? Cuando comprendemos que es todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente, todo nuestro pensamiento. ¿Amamos a Dios de esta manera?
Había que reflexionar en eso, ¿verdad? Pero yo le podía dar mi respuesta. Yo creo que todavía yo no he podido amar a Dios de esta manera tan completa como Él me está proponiendo. Pero no ceso de buscar y de intencionalmente llegar un día a eso. Como decía Jorge ahorita, estamos llenos de fallos. La iglesia es precisamente eso. Llamados, hombres y mujeres llamados a ser perfeccionados. Y la perfección precisamente empieza por aquí, en que comprendamos ese gran amor de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestra mente. Y de esa manera poder amar a Dios. Ahora bien, hermanos, todo eso ocurre en nuestro interior. Y es lo que quiero un poco compartir con ustedes. Todo eso ocurre en nuestro interior. ¿Cómo podemos saber si en realidad amamos a Dios? ¿Amamos al Señor? ¿Cómo yo puedo saber si tú amas al Señor? ¿Cómo tú puedes saber si en realidad yo amo al Señor? Simplemente porque lo exprese. Yo he venido aquí hoy y he dicho, Señor, te amo. ¿Y cómo tú puedes saber si yo amo realmente al Señor o no? ¿Cómo yo puedo demostrar que realmente mis palabras son fidedignas, que son reales? Cualquiera de nosotros pudiera decir, amo al Señor, pero ¿cómo lo demostramos? Eso hace que muchas veces cuando expresamos nuestro amor a Dios, eso se convierta en algo subjetivo. Algo que muchas veces no podemos probar. Y se convierte en algo subjetivo. Algo que solamente podemos expresar con palabras. Y ese es el gran reto. Por eso es el gran mandamiento. Es muy fácil decir yo amo al Señor. Es muy fácil expresarlo. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil pararse y decir yo amo al Señor. Pero hay momentos y eventos en nuestras vidas que demuestran si verdaderamente nosotros amamos a Dios de tal manera con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Hay momentos que nos prueban a nosotros mismos si nosotros amamos a Dios o no. Y tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos porque la vida cristiana no consiste solamente en lo que nosotros decimos, sino también en lo que nosotros, ¿qué? Hacemos, según hemos dicho. Esa es la razón y la verdad. Ahí podemos demostrar si Dios o no es nuestro Señor y nosotros estamos cumpliendo sus mandamientos. Cuando tenemos siempre el interés de encontrarnos con Él, cuando nuestra delicia es hacer obras con Él, no solamente en su nombre, sino con Él. Como si fuéramos una pareja que va haciendo cosas juntos todo el tiempo, se va trasladando, pero va accionando juntos. Así nosotros hemos sido llamados para cumplir los mandamientos de Dios con esa relación, porque Él nos ama. Y cuando nosotros vamos, Él va con nosotros, y esa relación es la que profundiza nuestro amor hacia lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si los mejores momentos de mi vida son cuando estoy con Dios, yo puedo saber si los mejores momentos de mi vida son los que cuando yo estoy con Dios disfruto, me gozo, me alegro, yo deseo buscar a Dios porque ese es el mejor momento de mi vida. Si eso está pasando en mi vida, entonces yo estoy enfocado en cumplir este mandamiento, porque hay un amor por llegar a lo que Dios me ha dado y lo que Dios al mismo tiempo quiere compartir conmigo cuando Él me ha dado ese amor. ¿Saben? En muchas otras ocasiones podríamos decir, maneras en las que podemos saber si no estamos haciendo esto. ¿Saben? Siempre Dios será lo primero en todo y ante todo. Conocer de Dios no significa amarle. Conocer a Dios no significa amarle. Conocer a Dios significa compartir con Él y disfrutar ese momento con Él.
en hacer con alegría y con gozo lo que Él nos ha mandado. ¿Saben? Ese primer gran mandamiento es el que define toda nuestra vida. El cristiano ha sido llamado no a vivir simplemente los mandamientos de Dios. El cristiano ha sido llamado a tener una relación de amor con Dios. Eso es lo que hemos sido llamados, a tener una relación de amor con Dios. Y eso, ese primer paso, esa primera relación es precisamente el comienzo, el inicio de nuestro amor hacia Dios. Y es cuando nosotros podemos amarle de esa manera. Miren cómo dice el segundo mandamiento. Dice, el segundo es, ama a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Wow. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lógicamente, este segundo mandamiento es una consecuencia del primero. Si yo no he comprendido todavía, si yo no he podido disfrutar todavía del amor de Dios, no voy a poder amar correctamente de la manera que Dios me está indicando a mi prójimo. No podré amarlo de la manera que Dios quiere que yo le ame. Así que este segundo mandamiento es una consecuencia del primer mandamiento. Cuando vamos a Dios de la manera que Él nos pide, entonces nosotros podemos amar a nuestro prójimo de la manera que Dios también nos pide. Esta es otra de las maneras de demostrar que yo amo a Dios, deseando para mí prójimo lo mismo que deseo para mí, cuando el amor de Dios ha llenado mi vida. Decimos esto porque, ¿saben? Si yo simplemente amo a mi prójimo, al que me ama, si yo simplemente sirvo al que me sirve, si yo simplemente amo a los que están conmigo, eso es un amor de devolución. Yo amo porque me ama. Simplemente. Y todo acaba ahí. Pero cuando tenemos que amar a aquella persona que no nos ama, que no tiene ningún interés en nosotros, entonces las cosas, ahí cuando empezamos a amar es cuando empezamos a hacerlo a la manera de Dios. Nuestra relación de amor con Dios hace que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y al explicar este verso, hermano, es donde quizás nosotros nos equivocamos en algo que se ha convertido en un análisis preconcebido por nosotros, una pregunta que constantemente nosotros a veces nos hacemos, y la pregunta es, ¿pero quién es mi prójimo? Muchas veces nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo? Y yo quiero llevarle a un texto, y con este texto quizás terminar un poquito la explicación. Me dijeron que tenía 40 minutos para explicar esto, así que quisiera explicarlo. Pero quiero ir con ustedes allí a una parábola que está en Lucas. Si quieren pueden buscarla juntamente conmigo, por favor. Lucas capítulo 10. Y quisiera leerla para después desglosarla un poquitico y ver realmente lo que Dios nos está diciendo en el segundo mandamiento. ¿Qué Dios nos está diciendo? Dice Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa se heredará la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Wow. Y esa es la pregunta que a veces nosotros nos hacemos. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales
despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó ¿de qué? De largo. Pero un asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú ¿qué? Lo mismo. Jesús, si ustedes ven, Jesús no le respondió la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Él estaba tratando de justificarse a sí mismo para decir, yo hago bien a los judíos, hago bien a los que creen en lo que yo creo, hago bien a aquel que está a mi lado y comparte conmigo, que pertenece y que tiene la misma nacionalidad que yo, yo hago bien a ese. Él quería justificarse a sí mismo. Es decir, yo he amado a mi prójimo porque mi prójimo, yo sé identificar quién es mi prójimo y hago bien a mi prójimo. ¿Saben? Jesús no le responde esta pregunta, sino que le hace esta parábola. Y aquí está un sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Uno que hablaba en nombre del pueblo y uno que le hablaba al pueblo también en nombre de Dios. Eso era un sacerdote, un líder que debía de ¿qué? Obedecer estos mandamientos. Dice que pasó de largo y ¿qué? Y a Dios. No era con él. Un levita, los que desarrollaban cánticos y hacían cosas en el templo, pasó de largo. Sin embargo, un samaritano, aquel que era considerado no creyente, que era algo que estaba fuera del judaísmo, algo que no pertenecía a Israel, que tenía mezcla con otras naciones, ese movió su corazón hacia ese hombre y ¿qué? Y lo atendió. Por eso Jesús le hace la pregunta, ¿quién fue el prójimo? Y ahora miren cómo cambia de sentido la pregunta que el intérprete hizo al principio, ¿y quién es mi prójimo? Y ahora Jesús le dice, ¿quién fue el prójimo? Ahí le cambió el sentido completamente de la pregunta. Y él responde, el que usó misericordia. Lo que estaba tratando de Jesús decir es que nosotros no tenemos que buscar o identificar a nuestros prójimos. Lo que estaba tratando de decir Jesús es, si yo soy prójimo para aquel que me necesita. Y ahí cambia toda nuestra visión de este mandamiento. Porque a veces esperamos y creemos que estamos cumpliendo con este mandamiento al ser buenos con aquellos que son buenos con nosotros. Pero los samaritanos y los judíos no se querían en ninguna manera. Entonces Jesús le hace este reto: sé tu prójimo para aquel que lo necesita. Y cuando nosotros tenemos una persona necesitada delante de nosotros, nosotros tenemos que determinar en ese momento si vamos a ser prójimo para esa persona o no. Si realmente vamos a cumplir ese mandamiento o no de parte del Señor. Y ese es el gran reto de estos dos, para decirles así, mandamientos. ¿Cómo amo al Señor y cómo amo a mi prójimo? Desde la perspectiva de Dios. Dios no nos dice que busquemos prójimos. Dios dice que seamos prójimos para los demás. ¿Saben? Nosotros hemos sido probados de muchas maneras en nuestras vidas. Cada vez que delante de nosotros se presenta una necesidad, tenemos la oportunidad de poder elegir si somos prójimos o no para esa persona.
Yo no te estoy diciendo en esta mañana de que siempre que tenemos o siempre que una persona tenga una necesidad, nosotros tenemos que correr hacia esa necesidad. No es según nuestra posibilidad. El samaritano tenía la posibilidad de ayudar a este hombre y no se negó, sino que fue ¿qué? Y lo hizo. Es un mandamiento sencillo, pero es un mandamiento a veces difícil de cumplir. Precisamente porque a veces nos queremos justificar a nosotros mismos que nosotros cumplimos estos dos grandes mandamientos. Y en especial el segundo. Fíjense que el intérprete no le hace la pregunta, ¿y cómo yo tengo que amar a Dios? Sino, ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús sigue siendo una respuesta para nuestros tiempos en estos días. La respuesta de Jesús fue, ve y haz tú ¿qué? Lo mismo. Ve y haz tú ¿qué? Lo mismo. Y esto cambia completamente nuestra visión. La importancia de estos dos mandamientos es que, como decíamos al principio, ¿cómo termina el final? Toda la ley y todos los profetas dependen de estos dos grandes mandamientos. Todo lo que hacemos en nuestra vida como cristianos, todas las acciones que tomamos, cómo adoramos a Dios, cómo nos relacionamos con Dios, dependen de estos dos grandes mandamientos. Es el primer paso y es el segundo paso. Los dos primeros pasos de una vida que realmente agrada a Dios. Yo no sé si tú lo habías visto antes así, pero es la manera en que yo veo de las Escrituras la importancia que tiene para mí estos dos grandes mandamientos. Porque dice que del amor depende todo lo que pasa a continuación. Realmente nosotros pudiéramos sacrificarnos por una persona, no porque debiéramos hacerlo, sino ¿por qué? Por amor a esa persona. Como Jesús lo hizo por nosotros. Hay muchas expresiones y esto lo oí en el seminario cuando yo estudiaba allá en Cuba, que uno de los seminaristas me decía, nosotros somos salvos por el amor de Dios. Y yo le decía, no, nosotros no somos salvos por el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros fue el que lo llevó a tomar una acción tan difícil como esa. Cuando dejando su trono, cuando dejando su gloria, atravesó el espacio, se hizo parte con nosotros como materia, se sujetó a la materia, se sujetó al tiempo, se sujetó al espacio, se sujetó a su ley y anduvo en ella para ir allí y después de haber cumplido la ley, por amor a nosotros, ir a una cruz. Eso es amor. También dice la palabra que no hay mayor amor que este, que puedas dar tu vida. ¿Por qué? Por otro. Eso dice la Escritura. Así que la base y el sentido y el centro de nuestra vida como cristianos precisamente es esa palabra que a veces no podemos ni siquiera definir. Y es el amor. El cumplimiento de toda la Escritura se basa en el amor de Dios en primer lugar y el amor al prójimo en segundo. Si nos damos cuenta, hermanos míos, el denominador común de estos dos mandamientos es la palabra ¿qué? Amor. La palabra que está presente en los dos es precisamente la palabra amor. Así que sin eso no podemos andar, sin eso no podemos vivir esta vida. Todas nuestras acciones deben estar envueltas en eso. Si nos damos cuenta, hermanos míos, el amor que doy no está determinado ni por las circunstancias ni por las acciones de los demás, sino de ese amor que Dios ha puesto dentro de nosotros. En medio en que vivimos, hoy se nos acusa porque amamos a las personas que no se lo merecen. Nunca te han acusado porque has hecho algo bueno, algo con amor por una persona que no se lo merece, quizás por un drogadicto, quizás por un alcohólico, quizás por una persona que está desvalorizada en esta sociedad. ¿Has hecho algo y has recibido crítica porque has hecho eso? Yo creo que en todo lugar pasa eso. ¿Por qué?
porque las personas no tienen el amor de Dios. Pero cuando nosotros lo hacemos algo, debemos estar convencidos que lo hacemos con ese gran amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. Y así agradamos a Dios. Tenemos miedo de ser criticados cuando amamos. El amor para el mundo es algo que ya no existe. De hecho, la palabra de Dios también dice que el amor, se enfriará. Pero la tarea de nosotros como cristianos, según estos dos mandamientos, es mantener el amor vivo en las acciones que nosotros hablamos, es decir, que hacemos, en las palabras que decimos. En mantener nuestro amor, no importa cuántas cosas hagamos, si es una la que podemos hacer, debe ser con amor. Ese es lo que lleva cada acción. Eso es lo que hace que estos dos mandamientos no sean subjetivos cuando alguien lo escucha o cuando alguien nos oye hablar. Deben ser completamente objetivos, porque cuando ha llegado el momento de decidir de qué lado voy a estar, si es el de Dios o es el del mundo, entonces yo voy a demostrar si verdaderamente amo a Dios o no. Cuando llegue la decisión, dice, voy a hacer un servicio, voy a amar a mi prójimo, aunque me critiquen, yo sé si estoy cumpliendo entonces este mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo te invito a que hagamos un ejercicio ahora, y ya estamos concluyendo. Yo quiero que, no sé si tú trajiste la palabra en tu mano o el teléfono. ¿Trajiste el teléfono? Ahí está el teléfono. Está la palabra en el teléfono. Yo quiero que lo busques ahora un momentico o lo mires a aquel que tienes al lado y que repitamos todos juntos, si no te es muy difícil, estos dos mandamientos. Y veamos cómo ahora al leerlo ellos nos hablan a nosotros. Cómo esta palabra de Dios me habla después de haber dado esta explicación. Te invito a leerlo. El 37, ¿ok? Y el 39. ¿Estás listo? ¿Ya? ¿Todavía? El 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te suena ahora cuando tú lo lees? ¿Cómo te habla este texto a tu vida después de haber compartido esta enseñanza? ¿Qué te está diciendo? ¿Saben? No hay mejor juez para mi vida que el Espíritu Santo y yo mismo, que sé determinar qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Dios ha puesto delante de nosotros a muchos que necesitan de nuestra misericordia. Hay muchas personas, el hermano ahorita lo decía allí, hay muchas personas en este mundo, sí, hay mucha necesidad material. En Cuba hay mucha necesidad material. Hay pobreza, hay falta de medicamentos, falta lo que usted no se puede ni siquiera imaginar. Las cosas más básicas que ustedes tienen faltan en Cuba. Es verdad. Pero la mayor misericordia que el mundo entero necesita es la salvación. ¿Cómo yo puedo ser prójimo cuando veo tanta necesidad de salvación en tantas personas? ¿Cómo no sentir pena cuando tengo que anunciar el Evangelio? Porque es la manera en que yo puedo amar a ese prójimo. Cuando yo he encontrado este amor por la salvación que Dios me ha brindado. Yo quiero intentarlo. Muchas veces he tenido que dar cuentas malas a Dios porque no lo he hecho. Y me he arrepentido de eso, muchas veces. Ahora intento cada vez que puedo no fallarle a Dios
y amar como Él me ha pedido que ame a mi prójimo. Esta es la clase de amor que Dios derramó sobre nosotros cuando fue a la cruz. Pues su sacrificio pagó nuestras deudas, pero su amor por nosotros fue quien lo llevó a la cruz. Dice Juan 17:26, en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es lo que quiere el Señor. Empezamos por la casa. Amémonos como Dios nos ha pedido, pero amemos a Dios junto de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de toda nuestra mente. Y así Dios nos bendiga para ir como iglesia allá afuera y amar a nuestro prójimo en la manera que Él lo necesite. Que el Señor les bendiga.